Hola, ¿cómo están? Yo soy Katy, les doy la bienvenida a este remanso de lectura. Bueno, no quiero hacer preámbulo, vamos a ir directamente a lo que nos corresponde en este video, que vengo a hablar o a hacer un balance lector del 2022. Esta dinámica la realicé el año pasado, me sirvió muchísimo porque me hizo ser consciente, ¿no?, de qué es lo que estoy leyendo, qué es lo que estoy descubriendo, o a mí misma, ¿no?, descubriéndome como lectora, hacia dónde voy, y también, ¿no?, a plantearme metas quizás sobre la manera de abordar los libros, bueno, etc. Entonces vamos a comenzar. Tengo aquí mi libreta de lectura. He hecho aquí una síntesis más o menos de lo que atañe o los puntos, ¿no?, que más quiero resaltar. Vamos a comenzar hablando sobre mi reto lector del año pasado, que me marqué en la plataforma de Goodreads, que es, bueno, una plataforma que ya llevo 10 años utilizándola y que, bueno, pues si me quieren agregar, yo encantada para seguirlos, para saber qué leen ustedes. Y bueno, yo ahí me marqué a leer 5 libros. Esto lo hice con la finalidad de no sugestionarme, pero en total, según Goodreads, yo leí 84 libros, lo cual, bueno, tengo que aclarar que no fueron 84, sino ya haciendo bien la cuenta, ¿no?, de los formatos narrativos en cuanto a novela, libro de relato y cuento, ensayo y poesía, que son como los formatos que más abordé. Pues me arrojó un número total de 67 libros, ¿no?, lo cual deja 36 novelas, me deja con 22 libros de cuentos y relatos, 8 libros de poesía y un libro de ensayo. Así es. El año pasado no leí mucho ensayo, lo cual quiero remediar este año. Y bueno, ya como dato extra, leí los 68 cuentos aleatorios. Esto es debido al club de lectura de cuento en el cual estoy. Ahora bien, dejando fuera los cuentos aleatorios, nos vamos a centrar solamente en los libros como tal. Y aquí me arrojó 43 libros escritos por autoras y 22 libros por autores. Tengo que admitir que este año leí más autoras, o sea, siempre estoy leyendo más autoras. Pienso que quizás como que tengo más contacto con ellas, ¿no?, quizás por el hecho, ¿no?, de la sensibilidad o la perspectiva, pero aún así me gustaría igualar los números este año, así que vamos a intentarlo. Continuando, me arrojó 23 libros escritos en el idioma original y 42 libros traducidos. Como se van a dar cuenta, pues sí, tengo un poco de afición, ¿no?, por la literatura extranjera, pero esto yo ya lo había mencionado en algún momento, que es más que nada porque pues yo desde mis inicios comencé leyendo literatura hispanoamericana, entonces ya he abordado muchísimos autores y para mí, pues, como ya dije en algún momento, la lectura me supone la promesa, ¿no?, de seguir encontrando cosas que me provoquen, ¿no?, que me remuevan. Entonces es por esto. No creo que cambie, la verdad, en cuanto a traducidos idioma original. O sea, sigo leyendo libros escritos en español, ¿no? Ahorita se van a dar cuenta por los países en los cuales visité más este año, que en primer lugar pues está Estados Unidos. Así es, tengo la debilidad por la literatura estadounidense, con 13 libros según mis cuentas. Después tengo a España en segundo lugar con 5 títulos de ese país. Después tengo a Bolivia con 4, Japón 4, México 3 y Argentina 3, ¿no? Creo que fueron los países que más visité.
porque si bien creo que este año fue el año en el cual me atreví a abordar más países, por decir, en la recta final del año leí alrededor de 2 libros de autores australianos, lo cual no había hecho y que, bueno, voy a retomar este año, por supuesto, porque tengo 3 títulos ya, digámoslo, en la lista de prioridades de este año y me gustó muchísimo. Y bueno, también me atreví con otros países que no había leído o que no conocía, no tenía conocimiento de autores de esos países y que bueno, este año por supuesto también voy a abordarlos. Después, ya para finalizar con este balance, me voy a ir sobre estrellas, calificaciones que le di a los libros, porque yo sí soy una persona de calificar los libros, ¿no? Por lo regular yo soy muy imparcial a la hora de calificar mis libros, o sea, tomo en cuenta muchísimos factores para ello. Sí, la verdad sí soy tiquismiquis a la hora de calificar un libro. Y bueno, puede ocurrir que algún libro pueda quizás caer en lo parcial, pero no, por lo regular ya no. Pero bueno, según aquí los números, y digo según, pero realmente es lo que es, voy a comenzar con los libros de 2 estrellas que resultaron ser 3. Y curioso y hasta irónico fue que estos 3 libros de 2 estrellas los leí en la recta final casi del año, ¿no? Que fue noviembre y diciembre. Algo que me dio mucha gracia, porque, bueno, pues yo esperaba cerrar el año, ¿no?, con mejores títulos o mejores libros, pero bueno, fueron elecciones que salieron mal. Algunas de ellas ya las he mencionado, pero bueno. De ahí nos pasamos a los libros de 3 estrellas, que aquí tengo que mencionar que fueron libros de 3 a 3.5 estrellas, o sea, 3.5, porque yo sí soy de calificar con medias estrellas. Entonces, para mí los libros de 3.5 estrellas son libros que me parecieron buenos, regulares y que tuvieron mi aprobación en cuanto a, digámoslo así, estilo, temas, relevancia, ¿no?, algunos de esos aspectos, pero que pues no se quedan, no se quedan como tal. Entonces, bueno, aquí me arrojo un número de 22 libros, lo cual, si tomamos en cuenta que son 67 libros, pues sí, es un número altito de 3.5 estrellas. Después nos vamos a las 4 estrellas, que aquí también, como digo, se va a la media, que es 4.5 estrellas, y me arrojó un número de 29 libros de estos 67. Lo cual, pues sí, casi todas mis lecturas obtuvieron 4.5 estrellas. Algo no terminó de convencerme, quizás este año me atreví con más novelas de más de 300 páginas y algo que me ocurre y que tengo que disculparme es que hace años que no leía libros tan largos. Por lo regular soy más fan de los libros breves, o sea, novelas breves que no rebasen las 250 páginas. Porque si una novela logra, ¿no?, transmitirte todo, hablarte de todo lo que te quiere decir en esas páginas, para mí es excelente. O sea, a diferencia de las que tienen 700 páginas, que yo sé que dentro de esas 700 páginas o más de 450 páginas, pues sí, va a haber ahí algo de relleno, donde ya el escritor divaga y se mete hasta hablar del refrigerador y cómo funciona, etc. Entonces yo paso, o sea, yo el relleno no lo tolero tantito, y muchas veces es lo que me pasó aquí cuando yo daba las 4.5 estrellas, porque yo decía, no, es que pues ahí me rellenó y pues ni modo, ¿no? Le quitaba como tal el medio para que alcanzara las 5 estrellas. Es por eso que me supuso este número, pero son títulos que aún así me encantaron, los disfruto muchísimo, pero sí, yo no perdono el relleno. Y finalmente, de 5 estrellas, pues sí, me arrojó un número de 14 libros de este 67. Y pues sí, fueron
muy pocos libros que me dieron la satisfacción total y que me parecieron perfectos, excelentes, sin ninguna coma que faltara, sobrara. Entonces, sí, creo que soy muy tiquismiquis, la verdad. Insoportable, diría yo. Me disculpo, pero bueno, ese es mi balance ya en estadística y números del 2022. Y este año me he propuesto algunos objetivos, metas. Entre ellas se encuentra leer 10 libros, como ya lo mencioné, en Goodreads, para no sugestionarme. El otro objetivo o meta es tratar de unirme a más lecturas conjuntas. Y la última, bueno, que ya lo mencioné en el video de perfil de año, fue que voy a avanzar con muchas de las recomendaciones que ustedes me han hecho y que, bueno, voy a intentar hacer como una especie de método, ¿no? para seleccionar estas lecturas y que también pues se acoplen a mis tiempos y más que nada porque yo soy una lectora de estado de ánimo. Tengo que estar en ese momento para prestarme a tal libro que me apetezca. Entonces, bueno, esos son más o menos algunos de los propósitos quizás de este año y vamos a ver cómo me da. No me propongo nada más porque estoy más que nada abierta a las lecturas que vayan surgiendo y que, como ya digo, me apetezcan. Así que, bueno, esperemos que todo salga bien, que tenga muy buenas lecturas, que ustedes también y que, por supuesto, no tengamos ningún bloqueo lector, que es terrible. Ahora sí, después de este balance lector que me ha parecido eterno, en el cual me he enrollado un poco, ahora sí voy a inaugurar esta sección de mis cuentos leídos en este 2022, que fueron mis favoritos y que tengo que aclarar antes de mencionarlos, que estos cuentos se encuentran dentro de estos cuentos aleatorios que leí, que fueron en total 68, y que sí tengo que mencionar que muchos de ellos los propusieron en el club de cuento en el cual estoy, y por ende no voy a mencionar el libro o la antología en el cual venían, porque los leí exclusivamente individual. Y ahora sí vamos a dar comienzo, sin más preámbulo, a mis cuentos favoritos de 2022. Sin mencionar que todos los cuentos obtuvieron 5 estrellas, todos me encantaron y no tienen como tal un orden, así que todos están recomendadísimos. El primero que voy a mencionar y que fue el primer cuento que leí iniciando el 2022 fue Una bala en el cerebro de Tobias Wood, un escritor estadounidense. Y bueno, este cuento me gustó más que nada por el lenguaje, ¿no? O sea, no porque esté estrictamente con un lenguaje precioso y eso, sino que habla más que nada de esto, ¿no? El cuento comienza con un hombre que es un crítico literario que se encuentra en la fila de un banco y entonces este hombre de alguna manera está resentido, se ha vuelto pesimista, que ha perdido la ilusión por todo, por la literatura, por la escritura, ¿no? Que de alguna manera se ha vuelto un cínico. Y entonces está siendo irónico en esta fila. Entonces llegan unos ladrones a robar este banco, que entonces en ese momento se dirige a él uno de estos integrantes y le dice que levante las manos, pero él, o sea, hace caso omiso. Entonces no es ningún spoiler, porque como tal es el título del cuento. Lo que hace el integrante es dispararle y este hombre recibe esta bala en el cerebro, que lo que va a hacer es toda una trayectoria y va a tocar como puntos, digamos, específicos en la memoria y lo va a llevar específicamente a un recuerdo de su infancia, su niñez, donde está ahí el lenguaje. Este cuento también nos habla de cómo muchas veces llega un momento en que ya la literatura nos parece aburrida, nos parece repetitiva, ¿no? Pero es esta búsqueda del lenguaje, como les digo, lo que
de alguna manera nos mantiene esperanzados, y es un cuento que nos dio muchísimo. De hecho, nos la pasamos increíble hablando de este cuento porque nos trajo esa experiencia de lectores, de cómo se empieza o qué es lo que también busca uno. Y pues ustedes saben que a mí me encanta el lenguaje, y es justamente eso, ¿no? Por la última frase, les digo, de este recuerdo que es increíble y que te deja con toda esa sensación de lo que seguimos buscando, ¿no? Tanto en la literatura como en la vida misma. Y bueno, me encantó ese cuento, lo recomiendo muchísimo. El cuento del que les voy a hablar es de Jorge Luis Borges, así es. Y este cuento también lo propuso una amiga, ¿ya?, de Argentina, ¿no? De hecho, ella es muy fan de Borges. Ella propuso 2 cuentos en el club y nos la pasamos increíble. Uno de ellos fue el Evangelio según San Marcos, si lo estoy nombrando bien, disculpen. Y el segundo fue El Otro. Ese es el título del cuento. Y bueno, aunque los 2 me gustaron muchísimo y de los 2 sacamos muchísimas conclusiones, la verdad es que al final he elegido El Otro porque es un cuento que también tengo que decirles que nos habla sobre la lectura, sobre el conocimiento y sobre nuestra evolución como lectores. Pero también creo que este cuento en sí se llama El Otro porque habla de dobles, ¿no? El cuento comienza con un Borges anciano, ya en la vejez, que por supuesto todos sabemos. Borges en el final de su vida quedó ciego, entonces tenemos a este Borges y tenemos a un Borges de 20 años, y estos 2 personajes están como en el entresueño, digámoslo, y tienen ahí como un encuentro, y entonces uno empieza a hablarles, ¿no?, de su vida, ¿no?, de lo que está como viviendo justamente en esa etapa en cuanto a lo que es las lecturas, la escritura, ¿no? Y el otro simplemente lo escucha. Y algo que me encantó de este cuento es el paisaje que logra recrear Borges, ¿no? Y que, no quiero decir más, a mí me encantó este cuento. A todos nos ha pasado, ¿no?, ese momento cuando nos vemos en retrospectiva. Pues sí, yo tengo 33, pero a veces veo en retrospectiva y me digo, ay, qué ilusa era en algún momento, ¿no? En muchas cosas. Cuando era joven, ¿no?, me doy ternura, a veces digo, ay, ¿no? Pero eso es justamente lo que pasa en este cuento, un poco así, lo vi yo. Algunos compañeros lo vieron de otra manera y es algo que me encanta y que Borges te da. Pero sí, es un cuento que a mí me encantó y que por supuesto recomiendo. Y si ustedes lo han leído, cuéntenme ustedes qué les pareció. El siguiente cuento que voy a mencionar, quiero recomendárselos, o sea, muchísimo, encarecidamente, porque es un cuento de uno de los autores que más me gustan, que para mí también, al lado de Munro, es como el autor que no me falla. Y estoy hablando de Chekhov. De él voy a mencionar en este puesto, y que de hecho debería estar en el primer puesto de toda esta selección, pero que me muero de ganas de hablar de él, ¿saben? El título del cuento es La novia, y este es el último cuento que Chekhov perdón, escribió, y es increíble, de verdad. Ya cómo cierra el cuento, se te va a enchinar la piel, o sea, garantizado, de verdad. El cuento nos va a situar en una provincia de Rusia, donde tenemos a esta joven que es la novia y que está comprometida y está a nada de contraer matrimonio. Pero para esto llega un personaje que es Sasha. Él llega de la capital, ¿no? Y al llegar a este pueblo, a la casa justamente de su tía, que es la abuela, ¿no?, de esta joven, él se empieza como a quejar, ¿no?, de los servicios, los malos servicios que tiene la casa o el mismo pueblo, ¿no? Y entonces lo que hace es despertar en esta joven como esa duda, ¿no?, de qué es lo que Sasha ha visto más allá, ¿no? Porque Sasha empieza también a hablarle un poco sobre
digámoslo así, el contraste, ¿no? de la provincia con la capital, las oportunidades, las jóvenes estudiando, ¿no? Todo esto. Entonces despierta esto. Pero algo que me encantó de este cuento es la metáfora en sí, que recrea, ¿no? Chekhov para hablarnos, ¿no? de esta revolución rusa, y que es increíble, de verdad. Las frases, o sea, de verdad, yo subrayé todo el cuento. Es que hay unas frases increíbles. Hay un momento, ¿no? en una escena, digamos, del cuento, donde esta joven le surge, ¿no? le despierta todo esta curiosidad por ver el mundo, y va a hablar con su madre. Entonces es brutal ahí, o sea, unos guiones de verdad de lujo, donde la joven se siente incomprendida, se da cuenta de que su madre jamás va a comprender esa curiosidad, ¿no? Toda esa hambre que se le despierta a ella. Y les digo, es un cuento extraordinario, a mí me encantó, y bueno, no supe que era el último cuento que había escrito Chekhov hasta el final, que lo estábamos comentando también en el club de cuento, y que a todas nos fascinó. O sea, que dijimos, sí, este cuento debería de leerlo todo el mundo, es que es increíble. Así que encarecidamente les digo, no lo dejen pasar, léanlo, y si ya lo han hecho también cuéntenme qué les pareció y si lo van a leer. Voy a intentar dejar el enlace, ¿no? de los cuentos, para que, bueno, si se animan, regresen y me cuenten qué me pareció. ¿Qué les pareció, perdón? Y bueno, a mí me encanta. Vamos a seguir con el cuarto cuento que voy a mencionar, y que es de un escritor gallego, y estoy hablando de Manuel Rivas. Y es un escritor que conocí también gracias a una de mis compañeras del club, que bueno, ella es gallega, y entonces ella propuso este cuento. De hecho, no nos dijo nada, solamente dijo, voy a proponer este cuento, y entonces lo leímos, y no les voy a mentir, o sea, el cuento me partió el corazón. De verdad, casi lloré con las escenas, o sea, con el contexto en sí, ya cuando empezaron todas porque pues todas las chicas que están en ese club por lo regular son españolas, entonces empezaron, ¿no? como a contar como esos recuerdos de sus abuelas, ¿no? que vivieron el 36 en España, y que pues muchas veces, bueno, yo me siento ignorante en muchos aspectos, pero que aprende uno muchísimo de la historia ya contada, ¿no? Por experiencias vividas. Y bueno, a mí pues sí fue como todo un shock, porque pues no conocía, les digo, esta parte, y el hecho de estos, como le decían ellas, padres rojos, ¿no? que eran denunciados por sus hijos, o que su mujer, ¿no? y que de cierta manera pues tenían que tener como una estrategia de supervivencia. Y este cuento que no lo mencioné, discúlpeme, que se titula La lengua de las mariposas, pues es, madre mía, es, ¿qué les digo? Una cosa triste, brutal, y que me parece que tiene una adaptación cinematográfica que no he visto, porque a lo que contaban las chicas era que era muy triste. Pero me encantó este cuento. No tengo mucho que decir más que lo lean y pues se queden como yo, ¿no? Eso sí, me fascinó Manuel Rivas. Es un autor que piensa seguirle la pista, lo que esté traducido, por supuesto, en español. Y bueno, espero que no me haga llorar tanto, porque me decían ahí que por lo regular todos sus cuentos van sobre este tipo de situaciones, pero bueno, para seguirle la pista, el penúltimo cuento que voy a mencionar es de un escritor argentino, y es Diego Angelino, con su cuento Diversidad de Lenguas. Este cuento lo encontré libre en la red, voy a dejar el enlace en el desplegable, y igual todos los cuentos voy a intentar dejar los enlaces por si se animan, les digo, están recomendadísimos. Y este cuento nos va a ambientar, digamos, en la Tierra de Fuego, en La Pampa, Argentina, y a mi parecer es como un western. Bueno, en este cuento tenemos a dos frentes de guerra, y en uno de ellos se va a unir un grupo de nativos
¿no? Indígenas de la zona. Entonces, en este trasfondo nos vamos a dar cuenta también un poquito de la exclusión y del racismo, ¿no? Pero es increíble el manejo del lenguaje, las imágenes que nos ofrece este cuento y el giro final. Hagan de cuenta que yo estaba viendo una película de western de Richard Ford a lo grande, o sea, buenísimo este cuento, a mí me encantó. O sea, Diego Angelino es un autor que quiero leer, o sea, completo todos sus cuentos y alguna novela quizás, pero sí es un autor que sin duda me encantó, descubrí este año y que quiero seguir la pista. Y para cerrar esta selección he dejado al final a un cuento que leí justo al cerrar el año 2022 y estoy hablando de Historia de árboles, de una escritora española de principios del siglo XX, que es Ángeles Vicente, y que esta escritora, bueno, la descubrió una compañera de este grupo y, bueno, nos tiene a todos fascinados, pero más que nada es que la escritora en sí fue un enigma porque desapareció. O sea, hagan de cuenta que lo último que publicó, no sé si fue este libro o una novela, y de ahí no se supo jamás nada de ella. Entonces, en el grupo comentábamos, es que tenemos que hacer pesquisas de esta escritora, tenemos que saber más de ella, ¿no? Porque su vida fue increíble, fue una escritora adelantada a su tiempo, donde se atrevió con muchísimos géneros que hoy en día pues ya están muy sólidos, como es la fantasía, la ciencia ficción y bueno, más que nada también temas, ¿no? Pero Ángeles Vicente con este cuento me fascinó. Este cuento nos toca temas como lo son el machismo, los celos, pero contada, como les digo, de una manera increíble, con un final tan contundente, de verdad, que yo me quedé como si me hubiesen dado una cachetada y me hubiesen dicho, despabila, chica. O sea, increíble este cuento, me fascinó y estoy leyendo toda la selección, la colección de cuentos del mismo libro. Me está encantando, la verdad ha sido toda una sorpresa para mí, descubrimiento y bueno, el libro donde viene incluido este cuento nos lo facilitó esta compañera, pero está en la biblioteca, me parece española, y bueno, igual voy a dejar el enlace para que si gustan, si les llama la atención y bueno, o si les suena o ya la leyeron, bueno, pues igual también me gustaría muchísimo saber más cosas. No sé, si alguien tiene algún dato de esta autora, pues también que nos facilite información, ¿no? Hemos llegado al final de este recorrido por mis cuentos favoritos del 2022. Les pido por favor que si ustedes leyeron cuentos, hay alguno que me quieran recomendar, yo estoy por supuesto encantada. Yo soy fan del cuento, siempre lo que me recomiendan lo leo, y eso sí, bueno, me encantaría saber si ya han leído alguno de estos cuentos, si los van a leer, y bueno, también me gustaría que si se animan y regresen y me cuenten qué les pareció. No me queda mucho más que decir, más que muchísimas gracias por estar, por acompañarme, y pues nada, nos vemos en el próximo video. Adiós.